Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Impulso Cooperativo. En la jornada de hoy conoceremos cuáles son los distintos servicios sociales que presta la CESPAL a la comunidad. Una de estas partes podríamos decir que es precisamente el banco de sangre, uno de los fundamentales y de los servicios que se prestan desde hace años. Para lo cual tenemos de invitado aquí al doctor Aldo De Facio, quien es el responsable. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Doctor, en primera instancia quisiéramos saber que usted nos pueda comentar en términos sencillos de qué se trata la actividad del banco de sangre. Bueno, la actividad del banco de sangre básicamente se ocupa de la extracción de donantes de sangre de acá de nuestra población y de algunas poblaciones vecinas que también vienen concurren a este banco de sangre. Ese día, que son fechas programadas, ¿no es cierto?, siempre días sábados, hacemos la colecta, se le extrae sangre a aquellas personas que estén en condiciones de hacerlo, y la gente de la universidad, del banco de sangre de la universidad, lleva los productos, los procesa en Córdoba, les hace los estudios serológicos de rigor para saber que están en condiciones de ser usadas esas unidades de sangre, y después nos envía un stock, que tenemos un stock permanente aquí en el hospital donde funciona el banco de sangre, de los distintos grupos sanguíneos y de acuerdo a las necesidades que nosotros hemos ido evaluando, que es el stock que debemos mantener siempre constante ahí en el banco de sangre, y bueno, los vamos reponiendo, ¿no es cierto?, a medida que vamos usando, vamos reponiendo los productos que nos hace falta de glóbulos rojos y de plasma. Haciendo un poquito de memoria en lo que hace la trayectoria de esta actividad, ¿desde cuándo data, desde cuándo se presta? El servicio del banco de sangre data de hace muchos años, no preciso bien la fecha porque yo no residía en Arroyito en ese momento, ¿no? Antes funcionaba por allá por la calle Belgrano, en un primer piso, tengo entendido, pero yo no vivía en Arroyito. Yo hace 5 años que estoy en Arroyito, que desde que estoy prácticamente ahí, poquitos meses después me hice cargo del banco de sangre, de la parte de la dirección, ¿no es cierto?, del banco. Pero hace mucho que funciona y funciona bien y tiene algo que yo siempre lo destaco, que es algo positivo y ventajoso comparado con otros servicios de banco de sangre, ¿no? Que es que la cooperativa no le exige al socio la donación previa para recién tener el beneficio del banco de sangre, ¿no? Todos gozan del beneficio y después, digamos, tienen que llevar los donantes después de haber hecho uso. Por el solo hecho de ser socio de la cooperativa, tiene el servicio del banco de sangre. Eso es muy beneficioso. Por supuesto. Doctor, y hablando un poquito de este gesto en sí, en la donación voluntaria de sangre, ¿cuál es la importancia o el valor agregado de esta acción? Más allá de que es un acto, ¿no es cierto?, altruista y que, digamos, uno lo hace pensando siempre en ayudar al prójimo, ¿no?, cuando uno hace este tipo de donación, como cuando dona un órgano y demás. Más allá de eso, a nosotros nos sirve mucho el hecho de que el donante sea voluntario, porque aquel que concurre voluntariamente a donar sangre y no porque le pidió un familiar o amigo y tiene una cierta presión social de hacerlo, ¿no es cierto? Correcto. Es aquel que está decidido a donar y que tiene la certeza de que es un donante seguro, es decir, que su sangre es segura y no se ha expuesto a ninguna situación de riesgo de contagio de alguna enfermedad. Entonces para nosotros es mucho más positivo, mucho más valedero tener ese tipo de donantes que aquel que va de reposición, que también se le extrae sangre si después del cuestionario y demás está en condiciones, ¿no? O sea, también puede donar, pero siempre se prefiere el donante voluntario, ¿no? Aquel que lo hace realmente porque quiere donar sangre. Por un acto solidario. Acto solidario y no por devolver sangre que se usó en alguna persona. Bien. Usted al principio mencionó que son distintas las jornadas, por lo general es una vez al mes que se concretan estas donaciones. ¿A qué responde esta frecuencia? Antes hubo un sistema en el que se hacía una vez por semana, después se fue cambiando, ¿no?, de sistema. Esto se ha ido amoldando a las necesidades, ¿no?, a dos cosas en realidad. Por un lado, la necesidad o sea, la cantidad de donantes que teníamos de sangre, que por ahí venir toda la semana con el gasto que eso significa, movilizar gente y demás, y a lo mejor no eran tan nutridas esas colectas, y también por la disponibilidad de la gente, porque cada vez cuesta que la gente venga de Córdoba,
la gente del banco de sangre, ellos son pocas personas las que viajan a un montón de lugares. Bueno, se ha ido moldando esas dos cosas en realidad. Bien. Pero yo creo que logrando que la colecta sea una colecta digamos, con la cantidad de gente que uno aspira, no tenemos mayores problemas con la frecuencia, sino con la cantidad de gente por ahí que nosotros necesitamos y que a veces no es tal, pero bueno, la vamos llevando, como quien dice. Bien. Por eso siempre yo discúlpame, ¿no? No, por favor. Por eso yo siempre cuando por ahí tenemos la oportunidad de hablar, que ustedes me hacen alguna nota o algo, siempre insisto en que no solamente la gente espere a que lo citen, que le pidan que devuelva para alguien, sino que también se acerquen al banco de sangre a aquellos que quieren voluntariamente donar y que a lo mejor no saben ni de qué se trata, ni cómo es, que se lleguen, nosotros le vamos a evacuar las dudas, y si tiene realmente ganas, puede donar. De hecho, una campaña que ha tenido éxito, por lo menos en los últimos encuentros, y nosotros hemos sido testigos. Sí, gracias a Dios sí. Hay que trabajar. La promoción de la hemodonación se trabaja en todos lados, hay que trabajarla desde los chicos que salen del secundario, cuando ya tienen edad de donar, para que se haga una cultura de la donación de sangre, que, como vuelvo a repetir, no solamente donar sangre cuando a uno lo buscan, sino que saber, conocer qué es la donación de sangre, saber que es algo que no le va a provocar ningún daño y que puede ayudar a varias personas, no una sola, con una unidad de sangre puede ayudar a varios enfermos a la vez. Doctor, como introducción ha sido más que completa, le pido unos segundos, de esta manera hacemos una pausa publicitaria y en breve continuamos con mucho más en lo que tiene que ver al banco de sangre. Retornamos de la tanda publicitaria y continuamos dialogando con el doctor Aldo De Facio acerca de la actividad que lleva a cabo el Banco de Sangre aquí en nuestra ciudad. Doctor, usted bien ya nos instruyó acerca de cuál es el accionar del Banco de Sangre, pero quería adentrarme netamente en lo que hace a esto en términos más técnicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los destinos de esas muestras que se toman aquí? Bueno, los destinos digamos, se hace la extracción de la unidad de sangre y también a la vez se extraen tubos de sangre para hacer los distintos análisis. La unidad de sangre es, como creo que lo dije al principio de la nota, es procesada en Córdoba por una cuestión de aparatología más que todo. Bien. El Banco de Sangre de la Universidad es un banco grande que tiene los aparatos necesarios para separar los productos que se obtienen de una unidad de sangre, ¿no? Plasma, plaquetas, crioprecipitados, para usar en distintas patologías y puede ser usada, como decía, en distintos enfermos, ¿no? En distintos pacientes. Entonces, esa aparatología y los métodos de conservación de esas unidades, como el crioprecipitado, que tiene un procesamiento, digamos, y una conservación que es muy costosa y se usa en ciertas patologías que no es común verlos en nuestro medio, ¿no? Entonces eso hace de que tenga que realizarse el procesamiento en otro lugar. Y también hacen ellos los estudios de serología, es decir, para HIV, hepatitis, Chagas, claro, y demás, los realizan todo en el Banco de Sangre de la Universidad. Entonces nosotros recibimos ya las unidades de sangre ya estudiadas y listas para ser utilizadas. Lo único que hacemos acá es la conservación, ¿no es cierto?, de esas unidades, con las condiciones que necesita, ¿no es cierto?, una unidad de sangre para ser conservada como corresponde. Y la parte transfusional, que ya la hago yo por mi cuenta, ¿no es cierto?, con yo y la gente que trabaja conmigo, pero eso ya escapa a las tareas del Banco de Sangre, ¿no? O sea, el Banco de Sangre, ya le digo, es la conservación y la entrega de las unidades a los socios que lo necesitan. Doctor, ya que lo menciona, hablando de su equipo de trabajo, que usted de hecho lidera, ¿cómo es por allí también el trabajo cotidiano y el trato con el actual Consejo de Administración? No, el trato con el Consejo de Administración es excelente, digamos, o sea, nosotros por ahí sí recibimos instrucciones en cuanto a esto, al tema de la promoción, de la hemodonación, ¿no es cierto? Siempre ellos están constantemente al tanto de la cantidad de donantes que hay, de cómo anduvo la colecta. Es decir, están siempre preguntándonos y viendo que todo funcione como corresponde, ¿no? Y bueno, en cuanto al equipo que trabaja conmigo ahí en el Banco de Sangre, la doctora Badino,
Natalia, que es la secretaria, digamos, que también hace de secretaria del servicio de hemoterapia del hospital. Claro, nos complementamos muy bien, es decir, estamos trabajando muy bien, junto con el equipo, por supuesto, que viene para las colectas de la universidad, que bueno, vienen médicos, técnicos, que hacen la colecta y bueno, después se van ellos, terminan la colecta y se van con los productos y lo llevan y procesan todo como decía recién. En este tiempo que usted lleva al frente de este departamento, de estos servicios, ¿cómo lo ha experimentado, cómo lo ha vivenciado, qué evaluación le merece? Yo, como te decía antes, creo que mencioné el hecho de que es un sistema muy beneficioso para el socio, lo considero yo así, por el hecho que te decía de que no es necesario realizar donación de sangre para poder hacer uso del beneficio, ¿no? Bien. Y eso lo veo muy bien. Y en cuanto a la afluencia de donantes, yo que he trabajado en muchos lugares donde se hacen colectas de sangre y existen bancos de sangre, yo creo que Arroyito es una plaza donde la gente colabora bastante. Si bien por ahí, ya te digo, hemos tenido nuestras colectas medias pobres en cuanto a la afluencia de donantes, yo creo que en índices generales es una población que colabora bastante con la donación, si tenemos nuestra cantidad de donantes. Por ahí yo he experimentado en otros lugares, aún habiendo hecho campaña de hemodonación y todo, poca afluencia de donantes de sangre. La gente tiene un desinterés y a lo mejor porque nunca le tocó necesitar donantes, entonces... O desconoce de qué se trata la actividad. Desconoce de qué se trata la actividad y bueno, no se acercan, no colaboran. Pero acá siempre también ayudado por el hecho de la fábrica, ¿no? La fábrica, muchos de nuestros donantes son empleados de la fábrica, que concurren a la donación ese día de la colecta, y eso nos ayuda mucho, ¿no? Hay una suerte de instrucción. Sí. ¿En qué consiste la disciplina? Sí, de hecho, tienen como una cultura de la donación en la fábrica que es muy beneficiosa para el banco de sangre, sí. Bien. Nos ayuda mucho. Doctor, ha sido realmente un placer tenerlo aquí en Impulso Cooperativo, dada su experiencia. Lo esperamos próximamente en otro encuentro donde por allí tenga algún otro tipo de novedades del banco de sangre. Bueno, yo les agradezco mucho siempre la colaboración en esto que es la promoción de la hemodonación, ¿no? Y bueno, yo estoy a su disposición para cuando quieran, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De esta manera cerramos esta edición de Impulso Cooperativo, donde bien conocíamos el accionar desde el Banco de Sangre, liderado por el doctor De Facio. Los esperamos en la próxima entrega de Impulso Cooperativo.